Una gran distopía. Esta humanidad ha abandonado la idea de progreso y sin saberlo estamos siendo semillas de la nueva célula, estamos siendo semillas de la nueva humanidad. Estamos ahí entre las fuerzas creativas que van a dar lugar a lo nuevo. Jesús de Nazaret nos habla con detalle de 6 fases. Llegarán los tiempos de la desolación. Los tiempos de la desolación, la gran tribulación. A continuación vienen lo que podríamos denominar las señales postreras. Y cuando estas 3 señales se den, la división de Satanás, que se ha producido, la proclamación de paz y seguridad, que no se ha producido, y la acometida contra la gran ramera, las religiones falsas, que no se ha producido tampoco todavía. Cuando todo esto se acontezca, pasaremos a la siguiente fase. ¿La siguiente fase cuál es? El triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia. Ni los ángeles del cielo, nadie sabe ni el día ni la hora. La Madre Tierra tiene un proceso evolutivo que la llevará en un momento concreto a pasar a otro plano dimensional. He decidido hablar de esto, lo he hecho tras mucha reflexión, tras mucho encuentro interior y creo que tras mucha reflexión consciente, porque vamos a hablar del final de esta humanidad, ni más ni menos. Y vamos a hablar del final de esta humanidad de la mano, no de cualquier persona, sino de esa persona a la que la historia denomina Jesús de Nazaret, y a mí me gusta llamar Cristo Jesús, porque en él encarnó ni más ni menos que la energía crística. La figura de Jesús de Nazaret, bueno, de una u otra forma es conocida por todos, por lo menos en nuestro ámbito cultural y geográfico, todos hemos oído hablar de él, pero posiblemente no se conoce ni siquiera por aquellos que debieran dar una difusión a sus enseñanzas, no se conocen sus apreciaciones muy precisas, muy concretas, muy detalladas sobre lo que serían los momentos finales de lo que él denomina esta generación humana. No hace falta tener una gran mirada, tener la vista muy abierta, ni tener abierta la inteligencia demasiado, como para darse cuenta que vivimos una gran distopía. Una gran distopía. La distopía es un término que se inauguró como género literario en el siglo XX y que la Academia Española de la Lengua no ha admitido hasta el año 2014. Por tanto, es un término, un vocablo, que es un recién nacido, como quien dice, oficialmente hablando en lengua castellana. Ahora bien, insisto, el término distopía se viene usando desde el siglo XX y se viene usando en el contexto de un género literario fundamentalmente de novelas a las que se le dio el apelativo de distópicas. ¿Por qué? Porque si todos sabemos, y esa palabra sí lleva en castellano mucho tiempo en el diccionario, lo que es la utopía, una humanidad futura, deseable, ejemplar, maravillosa, pues bien, la distopía es todo lo contrario, una humanidad alienada, sufriente, y durante el siglo XX muchos autores se plantearon un devenir de la humanidad con estos tintes distópicos. Podría hacer referencia a muchos autores y a muchas autoras, pero lo concentro fundamentalmente en 2, que seguro que os suenan. Por un lado, Aldous Huxley, con su famosa novela Un mundo feliz, y por otro lado, George Orwell, con su no menos famosa novela 1984. Primero salió la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que nos describe una sociedad distópica basada en la alienación de la gente, permitirme que sea muy coloquial en mis expresiones, en la idiotez generalizada, debido al entretenimiento y debido a la distracción estéril y tonta. Una humanidad distraída, una humanidad atontada, una humanidad que olvida por completo lo trascendente y se dedica total y absolutamente a lo banal, y donde tiene un gran protagonismo incluso el mundo de la droga, una droga que todo el mundo toma por la mañana, Soma es el nombre que le da Huxley, para de esa forma estar todo el día pues contento, entre comillas, cuando la realidad en la que está viviendo es una realidad
realmente nauseabunda, sin ningún tipo de libertad, sin posibilidad de ningún tipo de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Orwell, por su parte, también nos dibuja una sociedad distópica, pero no la del entretenimiento y la distracción de Huxley, sino una sociedad distópica por el autoritarismo que se ejerce sobre ella, y no cualquier tipo de autoritarismo. Y esta novela fue escrita ya por los años 40 del pasado siglo XX, aún no se había producido la revolución tecnológica. Y Aldous Huxley tiene la visión como para decir, para anunciar la llegada de una humanidad que va a ser presa del autoritarismo a través de las tecnologías, a través de las tecnologías. Pues bien, ha ido pasando el tiempo. Estamos ya en el siglo XXI, en este momento presente del 5 de noviembre del año 2021. Y si observamos la realidad que nos rodea, insisto, creo que no hace falta tener una mirada muy profunda como para darse cuenta que esta humanidad vive en la distopía. Por las razones que sea, y la iremos desgranando esta tarde, esta humanidad no ha sido capaz de fabricar una sociedad utópica, es decir, donde la humanidad exprese lo mejor de ella misma y cada ser humano expresemos lo mejor de nosotros mismos, sino que lo que ha tenido como fruto es una humanidad sufriente, con enormes injusticias, llena de conflictos y de convulsiones que se extienden y se extienden y se extienden cada vez más. A los que tengáis más dudas al respecto, sobre la certeza de esto que estoy compartiendo de corazón, os invito a acercaros a la web de ese proyecto de investigación que ha citado Francés, que tiene como título Consciencia y Sociedad Distópica. Un proyecto en el que estamos involucrados directamente personas como Jordi Ribes, como yo mismo, un equipo de expertos muy potente, que desde el año 2018 nos planteamos que la distopía se había asentado en la humanidad y que la humanidad parecía como si no terminara de darse cuenta de hasta qué punto la distopía estaba entre nosotros. Lo primero que hicimos fue elaborar una página web que está a vuestra disposición, obviamente de manera gratuita, sociedaddistópica.com, sociedaddistópica.com. Ahí vais a encontrar 160 trabajos de un centenar de autores que desde muchos ámbitos temáticos, la cultura, la educación, la ecología, la economía, la salud, la política, la sociedad, las tecnologías, la espiritualidad, van abordando los distintos aspectos de la humanidad actual para poner de manifiesto la distopía en la que hemos caído, las arenas movedizas de la distopía en la que estamos sumergidos. Esto dio lugar incluso a la publicación de un libro, que lo veo aquí delante, que tiene el propio título del proyecto, Consciencia y Sociedad Distópica, que fue publicado por Ediciones Adalid en mayo del año 2020. Estaba previsto para sacarlo en marzo del 2020 y no se pudo sacar, porque el estado de alarma, con todo lo que conllevó, paralizó toda la actividad, lo cual para los miembros de este proyecto no fue ni mucho menos una especie de bofetada en la cara, sino todo lo contrario. Lo entendimos como una oportunidad, porque aprovechamos ese mes y medio para introducir un nuevo capítulo en el libro que tiene como título El coronavirus, estudio del caso, porque se da la circunstancia de que todo lo que llevábamos escrito se plasma maravillosamente en lo que estamos viviendo de la mano del famoso coronavirus, de la COVID-19. Pero claro que estamos en una sociedad distópica. Nos gustará, no nos gustará, nos gustaría que fuera de otra forma, pero es una enorme realidad. Estamos sumidos en un inmenso ensayo de ingeniería social, estamos sumidos en un mundo de convulsiones y conflictos continuos. Lo iremos abordando a lo largo de esta tarde. Pero esto es lo primero que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Esta humanidad ha abandonado la idea de progreso, esa idea que los que peinamos canas formó parte de nuestra vida. La esperanza, la expectativa de que la sociedad avanzara a modo de progreso, hacia una sociedad mejor. Hoy día lo que nos encontramos en esta humanidad que es, dicho también coloquialmente, virgencita que me quede como estoy. Y hay personas que lo que esperan es que las cosas sean como fueron, porque no quieren nuevos inventos, por favor, más inventos no. La idea de progreso se ha desmoronado por completo y lo que hay es inseguridad, incertidumbre, miedo, mucho miedo,
por todos lados, a donde miremos. Esta es otra de las grandes características de la sociedad distópica, la inseguridad y el miedo. Ya lo anunció Foucault, el gran filósofo francés, en los años 60, cuando nos anunció una época donde viviríamos peligrosamente. Fijaros qué apreciación más exacta, vivir peligrosamente. Un vivir peligrosamente donde estamos siempre en el hilo, donde estamos siempre pendientes de lo que pueda pasar y de no caernos hacia un lado o hacia otro de la repisa por la que vamos andando. Vivir peligrosamente por multitud de amenazas, cuando no es de pandemias económicas, apagones, desabastecimiento, que si pito, que si flauta, porque parece que de lo que se trata es que no estemos en calma, no haya en nosotros paz. Quizás porque muchos saben, o algunos de ellos saben, que esa calma, esa serenidad y esa paz es el terreno de cultivo necesario para la conciencia. Y que cuando estamos en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, se puede, claro que sí, expandir la conciencia, pero objetivamente se dificulta enormemente, se dificulta mucho. Estamos en una distopía, y estamos en una distopía además que curiosamente está anunciada desde hace miles de años, y está anunciada por todas las tradiciones espirituales, sin excepción. A la que nos vayamos, nos encontramos la descripción de una humanidad por venir que tiene características claramente distópicas. La edad oscura, como se llama en el ámbito del budismo o del hinduismo, la hora se le llama en la religión islámica. Como veremos esta tarde, la parusía se le llama en el lenguaje del cristianismo. Nos detendremos en ello con más tranquilidad. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia estas tradiciones nos han dicho: esto llegará, esto va a llegar. Estar preparados, porque la humanidad llegará a este momento. Y desde todos los contextos espirituales en los que esto se ha anunciado, ninguno con la precisión, con la exactitud y con el detalle que hace el cristianismo, y muy en particular la figura de Jesús de Nazaret. Entiendo que Él no es un maestro más, es la plasmación, la encarnación, no ya en la humanidad, que por supuesto, sino en la Madre Tierra, directamente de la energía crística. Y eso marca un hito en la evolución humana y marca un hito en la evolución de la Madre Tierra. Y en su encarnación crística, Jesús de Nazaret comparte con nosotros detalles muy precisos sobre lo que va a llegar. Y está ahí con toda claridad. Posiblemente muchos de vosotras y de vosotros tenéis los evangelios en casa, incluso quizás la Biblia. Pues bien, yo me voy a fundamentar en lo que Jesús enseña y está recogido en los evangelios. También algunas apreciaciones del Apocalipsis. Son los textos fundamentales. Hay quien incluye también las profecías de Daniel. En algún caso también las tendremos en cuenta, pero fundamentalmente acudiremos a la maestría directa de Cristo Jesús. No hace falta más ni menos que su maestría directa. Llegará el final de esta generación humana. Os pido que si este término hasta ahora no os había llegado, lo hagáis vuestro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los que están con Jesús, sus discípulos, los que están con Él, le preguntan directamente: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Él le responde: del final de los tiempos nada. No. Lo que vendrá no será el final de los tiempos, no será el final de la tierra, no será el final de la vida, no será el final de la humanidad, no, será el final de esta generación humana. Esto tiene un enorme contenido, porque enlaza con lo que se enseña en las tradiciones que están en la razón de ser del hinduismo, del budismo, del taoísmo, donde se nos enseña con claridad que la humanidad ha ido evolucionando a través de distintas humanidades, que esta humanidad no es la primera, que ha habido humanidades antes que esta, humanidades que cumplieron
lo que tenían que hacer desde el punto de vista evolutivo y que dieron el testigo a la otra. ¿Y quién de los que estamos en esta sala no ha oído hablar de la posibilidad de que antes de esta humanidad existiera una humanidad atlante? ¿Y quién no ha oído de la posibilidad que antes del Atlante existiera una humanidad lemuriana? De la mano de Martín he compartido en Barcelona acerca de toda la cadena evolutiva de humanidades, que parte de la humanidad polar, le sigue la Hiperbórea, le sigue la Lemur, le sigue el Atlante, hasta llegar a esta. Pero claro, esta, como todo ciclo, tiene su comienzo y tiene su final, para dar paso a otra, que en este caso, en esta sucesión, sería ya la sexta humanidad. Nosotros somos la quinta, la polar, la Hiperbórea, la Lemur, la Atlante y esta humanidad. Una humanidad a la que los textos antiguos dieron una denominación que ya no podemos usar. ¿Por qué? Porque ha sido cogida por personas, por grupos, por movimientos que no querían precisamente la evolución en conciencia de la humanidad. Secuestraron el término. Me estoy refiriendo a la humanidad aria. Es así como se le llamaba hace miles de años a la actual humanidad, a esta quinta humanidad, la humanidad aria. Pero todos sabemos lo que pasó en el siglo XX, ¿verdad?, con el término ario. A partir de ahí, mucho mejor, hablamos de la quinta humanidad y asunto solucionado. Pero claro, insisto, lo más importante es ser consciente de que hay una sucesión de humanidades, que la humanidad evoluciona en ciclos, como todo en la vida. El universo funciona en ciclos y la humanidad funciona en ciclos. Y porque va a servir como elemento de referencia a todo lo que compartamos, no olvidar lo siguiente: las células también evolucionan cíclicamente. Las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, ninguna de ellas dura más de 7 años. Alguna dura pocos días y las que más duran 7 años. Y las células van dando paso a otras células. La célula muere y da paso a una célula nueva. En el ámbito celular, en el ámbito de la biología, se sabe que una célula, cuando ha nacido, cumple una función. Pero hay un momento concreto en el que esa función está cumplida, ya está, y no hay que rasgarse las vestiduras, ha hecho lo que le correspondía. Y a partir de ahí entra en un proceso que no es tanto de muerte como de ceder el testigo a una nueva célula. Y por yemación, por mitosis, surge una nueva célula de esa que ya va a morir porque ha dado de sí lo que tenía que dar. Y es curioso porque en ese ámbito de la biología se nos enseña que cuando una célula ya ha hecho lo que tenía que hacer y lo que está llamada es a dar paso a una nueva, a un nuevo ciclo celular, a una nueva célula, dentro de esa célula que ya ha dado lo que tenía que dar, conviven dos tipos de fuerzas. Y se dice así en el ámbito de la biología: unas fuerzas creativas, que cuando adquieren la potencia suficiente dentro de la célula vieja, cuando esas fuerzas creativas adquieren fuerza suficiente, dan lugar al nacimiento de la nueva. Pero ojo, junto con las fuerzas creativas, también siempre hay en el seno de esa misma célula fuerzas involutivas, que se anquilosan, que se resisten, que dificultan el proceso. Eso sí, como también veremos esta tarde, curiosamente, esas fuerzas que por su esencia, por su naturaleza, no promueven el fenómeno evolutivo del nacimiento de la nueva, sino que lo retienen, también, sin saberlo ni quererlo, también posibilitan y ayudan al surgimiento de la nueva. Y esto es exactamente, amigos y amigas, lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Esta humanidad, como si fuera una célula, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ha dado de sí lo que tenía que dar durante miles de años. Y vuestras almas y la mía, encarnadas en esta humanidad, hemos hecho un gran recorrido en consciencia. Y ha llegado un momento en el que esta humanidad ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Ya está. El traje se ha quedado estrecho. Sabemos lo que es esto, ¿verdad? Cuando somos adolescentes, o hemos sido adolescentes, o tenemos delante adolescentes, sabemos que hay un momento determinado en el que el niño y la niña dan el tirón, ¿verdad? Dan el tirón. Y dar el tirón es maravilloso, es síntoma de crecimiento, es síntoma de evolución. Eso sí, el traje se le queda estrecho.
el traje que le ha valido ya no le vale, con lo cual se necesita un traje nuevo. Y esto es lo que le pasa a esta humanidad, que necesita un traje nuevo, una casa nueva, porque la vieja ya no nos vale. Y evidentemente aquí no estamos hablando de objetos materiales, estamos hablando de evolución en conciencia. Y somos muchos los seres humanos que estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, sin necesidad de que sepamos esto siquiera, estamos sacando lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias actuales. Y sin saberlo, estamos siendo semillas de la nueva célula, estamos siendo semillas de la nueva humanidad. Estamos ahí entre las fuerzas creativas que van a dar lugar a lo nuevo. Pero miramos a nuestro entorno y vemos que junto con personas como nosotros, también hay personas que están aparentemente en el lado contrario, es decir, que están no en el camino evolutivo, sino en el camino involutivo. Bueno, como sucede en las células, fuerzas evolutivas creativas y fuerzas involutivas y anquilosantes, exactamente igual que sucede en las células. No nos puede extrañar que haya una parte de la humanidad que está ahí retenida, dicho coloquialmente, estreñida, como si le costara trabajo dar lugar a lo nuevo, como si le costara trabajo soltar todo lo que ha sido el viejo mundo. Hay miedo, falta de referencias, inseguridades, falta de confianza en la vida, y no terminan de dar el paso, al contrario, en su pánico se intentan ahí retener, parar, anquilosar. Pero esto forma parte del proceso evolutivo. Desde el amor hay que entender que esto forma parte del proceso evolutivo. Lo primero, por tanto, es que Jesús de Nazaret no nos habla del final de la humanidad, ni de la tierra, ni del final de los tiempos así en general, no, nos habla del final de esta generación humana. Es categórico y concreto, capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Dice Jesús, con relación a todo lo que vamos a hablar, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo surgirá la nueva humanidad? ¿Cuándo surgirá la nueva célula? Nadie sabe ni el día ni la hora. Él, para enfatizar más esto todavía, dice, ni los ángeles del cielo. Nadie sabe ni el día ni la hora. A partir de ahí, lo que nos alienta es a estar atentos a las señales, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entre otras cosas, esto es de puro sentido común. Fijaros que somos muy dados a poner las cosas, los sucesos, los hechos evolutivos en nuestro calendario. Oye, pero nuestro calendario es un tema convencional. De hecho, en el mundo actual hay culturas como la nuestra que estamos en el año 2021, pero hay otras culturas que no están en el año 2021, están en otros años. El mundo árabe va 600 y pico de años por detrás, porque para ello el sistema de referencia es el nacimiento de Mahoma, pongamos por caso. Pero hay muchas culturas que tienen un cómputo distinto, incluso los meses son distintos de una cultura a otra. Y nosotros, sin embargo, nos empeñamos en intentar prever hechos conscienciales atendiendo a un calendario que, de hecho, convencionalmente adoptamos en el siglo V, en el siglo VI, no hace tanto tiempo. No estemos atentos a los calendarios, no nos perdamos en el día y en las horas y vamos a estar atentos a las señales. ¿Qué significa esto de estar atentos a las señales? Jesús de Nazaret nos pone un ejemplo para que nadie tenga duda de a lo que se refiere. Él nos dice, ¿cuándo llega el verano? ¿Cuándo llega el verano? Fijaros, solsticio de verano, 20, 21, 22 de junio. ¿Pero el verano llega el 20, 21, 22 de junio? Depende. Si estás en Centro Europa, a lo mejor. Si estás en Sevilla, te hartas de reír que te digan que el verano llega el 20, 21, 22 de junio, que muchas veces a finales de abril ya estamos en mangas cortas y chanclas. Pero es que lo más sabroso de esta idea es que vivas donde vivas, nunca sabes cuándo va a llegar el verano. Porque puede ser que un año se adelante, otro año se atrase. Aquí en Barcelona es imposible decir cuándo va a llegar el verano del año 2022. Pues yo qué sé. Puede ser que se adelante un poco, que se retrase, ya veremos, ¿verdad? Entonces, no pongamos las cosas en los calendarios, estemos atentos a las señales. Y en la Palestina de aquella época Jesús dice, estar atentos a las higueras.
Cuando la higuera eche hoja, es que va a llegar el verano. Ya está. Fijar qué sencillo, olvidaros de los calendarios. Todos sabemos que la higuera primero echa fruto, primavera, después se retira el fruto y después ya, cuando va a llegar el verano, sale la hoja. Si el verano no va a llegar, no le sale la hoja. Estar atentos a las señales. Yo tengo la fortuna de vivir fuera de Sevilla y todas las mañanas Lola y yo con nuestros perritos nos damos un paseo. Y estos días atrás ha llovido, pero nosotros el hecho de que en la tele, que no vemos por cierto, pero en fin, digan que va a llover o no, a nosotros no nos importa un bledo. Nosotros salimos temprano a pasear y cuando salimos a pasear, ¿qué es lo que hacemos? Como estamos pisando tierra al poco de empezar a andar, estamos atentos a las señales. Las señales en nuestro caso, ¿cuáles son? Las hormigas. Las hormigas. Por el trayecto en el que vamos, si no va a llover, hay hormigas. Ahora bien, si cuando llevamos andando 300, 400 metros vemos que no hay hormigas, quiere decir que va a llover. Entonces nos damos la vuelta para evitar que nos caiga encima el agua, que moje a Luna y a Simón, y nos damos la vuelta. Pero si vemos que las hormigas están fuera, aunque el hombre del tiempo o la mujer del tiempo haya dicho que va a caer un diluvio, nosotros sabemos que no, estamos atentos a las señales. Esto es a lo que se refiere Jesús de Nazaret. No perderos en fechas. No le hagáis caso a lo que lleguen diciendo, esto va a ocurrir en no sé qué fecha de no sé qué año. No, si es más sencillo. Esas personas la harán de corazón, yo no digo que no la hagan de corazón, pero para vosotros y para mí es más sencillo. Estemos atentos a las señales. ¿Qué señales? Las que Él nos da y la que vamos a compartir aquí esta tarde. Por tanto, final de una generación humana, no de la humanidad ni de la tierra. Estar atentos a las señales y no estar pendientes de los calendarios porque nadie sabe ni el día ni la hora.